¿Me escuchan bien? Solo da un ok ahí, si me escuchan bien. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé de dónde me están viendo. Empezamos más una lectura. En el centro se distingue por su levedad. Aquí lo tengo en otro idioma, pero nosotros lo leemos en español. Y también decirle, darle la bienvenida a quien se está integrando. Que día 5 de mayo nosotros vamos a empezar una formación de constelaciones familiares en espacio luz violeta. Así que si quieren más informaciones al DM por WhatsApp, yo les voy a dejar toda la información en el WhatsApp. Si se quieren integrar a este curso va a ser de 9 meses y serán un mes de práctica en constelaciones grupales acá en Santiago de Chile. ¿Ya? Entonces, hola Dimari, ¿todo bien? Bien. Olá, bien, ¿Me escuchas graças. bien? Sim, escuto. Perfecto. Entonces vamos a empezar la lectura. Nosotros la semana pasada, hoy día está súper bonita la lectura y empezamos en la página 43, si tienen el libro ahí, 43, la humildad. Entonces la voy a leer, la humildad. De hecho, es nuestra propia inocencia la que hace que la culpa fatal sea tan difícil de soportar. Y si yo fuera culpable, y si me castigara, y si yo fuera inocente, y si me salvara, podía suponer que el destino estuviera sujeto a un orden y, y reglas morales, y yo podría influir y dirigirlo mediante la culpa y la inocencia. En cambio, si se me salva independiente de mi culpa o de mi inocencia, mientras que otros independientemente de si son culpables o inocentes, perecen. Entonces me encuentro expuesto en todos los sentidos ante estos poderes, viéndome confrontado inevitablemente con la impotencia fatal de mi propia culpa e inocencia. Así como única salida me queda la sumisión, el asumirla conscientemente un contexto mucho más poderoso que mi propia voluntad, sea para felicidad o desdicha mía. La actitud fundamental en esta manera de actuar la defino como humildad. Ella me permite tomar mi vida y mi felicidad mientras dure al margen del precio que otros pagan por ellas. También me permito asentir a mi propia muerte y a mi propio destino difícil cuando a mí me toque, sean cuales fueran mi culpa o mi inocencia. Esta humildad responde a la experiencia de que yo no soy quien determina el destino, sino el destino me determina a mí. Me coge, me lleva y me deja caer, siguiendo unas leyes cuyo secreto no puedo ni debo revelar. Esta humildad es la respuesta adecuada a la culpa y a la inocencia fatales. Ella me pone a un mismo nivel con las víctimas. Ella me permite honrarlas, no limitando o tirando aquello que tengo a costa de aquellas personas, sino justamente tomándolo agradecido y a pesar de su alto precio, pero después también algo a otros, pasando algo a otros. Hoy, en primer lugar, he hablado de la culpa y la inocencia en el dar y tomar. Sin embargo, la culpa e inocencia tienen muchas caras y actúan de muchas maneras, ya que las relaciones humanas son una constante interacción de diferentes necesidades y órdenes que también intentan imponerse mediante diferentes experiencias de culpa e inocencia. Estas experiencias diferentes de culpa e inocencia las trataré cuando hable de los límites de la conciencia y los órdenes del amor. Ahora aún siquiera decir algo sobre el orden y la plenitud. Bueno, vamos a ver qué es lo que Bergelinger quiere decir con la humildad.
¿Qué será que Bergelinger quiere decir con la humildad? Eh, bueno, como siempre, Bergelinger nos habla de algo muy profundo. La- Él nos quiere decir acá, bueno, ¿quién mejor que él de hablar sobre esto que él? Bergelinger nació entre dos guerras. Nació después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania, bueno, él era alemán, y cuando Alemania eh, ¿no es cierto?, quedó súper mal por la guerra, ¿no es cierto? Alemania quedó pobre, quedó sin dinero y principalmente nadie quería interactuar con Alemania por causa de la guerra. Entonces, Bergelinger es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Murieron amigos, murió su hermano. Entonces, ¿cómo una persona que vivió tantas fatalidades, vio tanta gente morir, él consiguió sobresalir y más encima hizo todo esto en las constelaciones familiares porque él estudió más de 40 años, muchas terapias y las integró con las constelaciones familiares para ayudar a mucha gente? Entonces, ¿qué es mejor que él hablar sobre la humildad? La humildad frente al destino de cada uno. Y él dice que nosotros creemos que si hago algo bien, me irá bien. Y si hago algo mal, me irá mal. Así nosotros pensamos, si yo hago todo bien, me va a ir súper bien. Pero si yo hago todo mal, me va a ir súper mal. Esas son creencias. Como si la vida fuera justa, según las reglas. Entonces, la Bergelinger nos dice y nos desconstruye todo esto, como si la vida no funciona siempre así. No siempre porque yo hago todo bien me va a ir bien en todo. Y a veces uno ve a algunas personas que, pucha, pero esa persona es tan buena, hace todo bien, hace todo correcto y le va pésimo. Bueno, personas buenas también sufren, personas inocentes mueren y otros se salvan sin merecerlo. ¿Y qué genera eso frente a eso? Genera la impotencia. Entonces, cuando vemos eso, sentimos que no tenemos ningún control sobre nada. No podemos evitar ciertas cosas, no podemos cambiar ciertas cosas y a veces también no hay cosas que no hay ninguna explicación. Y eso a veces da un poco de miedo cuando empezamos a pensar más profundamente y más filosóficamente como Bergelinger. Entonces, ¿qué es la humildad para Bergelinger? Mm, él no está diciendo que debemos ser débil frente a lo que nos pasa o a lo que la vida nos muestra, pero sí es aceptar algo muy grande. Es aceptar que no controlamos la vida y que la vida nos lleva. Y esa es una actitud humilde. Decir sí a la vida que tengo, decir sí a lo que recibí y también decir sí a lo difícil, sin luchar contra lo inevitable. Y lo más importante aquí es tomar la vida. ¿Y cuándo empieza la vida? ¿Cuándo empieza la vida? Nuestra vida. Cuando se unen los gametos, eh, el espermatozoide con el óvulo se unió, ya hay vida. Y esa vida nosotros tenemos que tomarla independiente de lo que nos haya ocurrido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra vida en general. Tomamos esa vida. Eso es tomar. Y aunque la vida haya costado algo a otros, como por ejemplo lo vimos semana pasada, que cuando la mamá muere en el parto, eso le costó la vida a la mamá. Pero la persona que vivió, el niño, el bebé que vivió, tiene que tomar esa vida a un precio. Y ese precio a veces es alto. Es el precio de la vida de su madre. ¿Y cómo va a vivir eso con él? Tomando esa vida y haciendo algo bueno. Entonces, no podemos rechazar la vida y también no podemos sabotearnos. Entonces, tenemos que ver, pucha, mi mamá me dio la vida y mi mamá podría haber muerto en el parto. Entonces, eso tenemos que darle.
una connotación y darle una importancia de qué es lo que es la vida realmente. Y principalmente tomarla con gratitud, independiente de cómo haya sido. Y eso es lo que Bert Hellinger hizo. Él transformó todo eso, porque también su vida no fue fácil. El papá le pegaba, no fue fácil su infancia. Él tuvo entre dos guerras, fue a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si él se quedara en el saboteamiento, ¿no es cierto? Si quedara, oh vida, oh cielo, pero me pasó esto, pero vi morir mi hermano, pero vi morir mi amigo, entonces no hubiera hecho nada. Entonces, tenemos que tomar ese ejemplo. ¿Y cómo honramos a los demás? No sufriendo y no destruyéndonos. Como por ejemplo, cuando alguien muy, que nosotros queremos demasiado, muere. Por ejemplo, nuestra madre, un hijo, o alguien que nosotros queramos demasiado. A veces la persona muere y la persona sufre toda una vida. Yo creo que el muerto no va a quedar muy contento. Pucha, mi mamá está sufriendo. Entonces, ni el muerto ni el vivo viven en paz. Incluso nosotros hicimos un ejercicio, ¿no es cierto, Adimari? Hicimos un ejercicio en clase. Adimari hizo el posgrado en constelaciones familiares conmigo. Hicimos muchos ejercicios donde los muertos no descansan en paz en cuanto nosotros no los honramos. ¿Y cómo los honramos? No sufriendo, no destruyéndolos y haciendo de nuestra vida algo bueno. Vivir plenamente, aprovechar la vida y dar algo bueno a otros. Esto transforma el dolor en algo con sentido. ¿Y cuál es la gran enseñanza? Que nosotros no decidimos el destino decide por nosotros. Y frente a eso, la única postura sana es la humildad. Entonces, tenemos que ser humildes delante de lo que nos ocurre y decir sí. Nosotros tenemos, son tres frases, ¿no es cierto?, que Bergelinger nos enseñó, incluso lo estudiamos en el otro libro, La felicidad que permanece, es sí, gracias y por favor. Entonces, ese sí es súper poderoso porque yo le digo sí a todo como es, como fue y como será. Yo digo sí, no resisto contra eso. Porque cuando resisto, ¿qué es lo que ocurre? Yo me hago débil. Mi lucha contra eso me debilita. Entonces me hago más débil. El otro día vino una paciente y decía, pucha, mi hijo, yo sufro con él porque mi hijo no puede avanzar, no encuentra trabajo. Entonces, ¿qué es lo que esa madre hace con el hijo? Obviamente, sin darse cuenta, yo no estoy juzgando a nadie, estoy dando un ejemplo. Entonces, cuando yo le digo, pucha, mi hijo, ay, pobrecito, no puede encontrar trabajo, no puede hacer esto, eso solamente lo debilita. Si yo le tomo otra postura y le digo, tú vas a poder, tú vas a conseguir, yo confío en ti, esa postura cambia y el hijo tiene otra visión. Es decir, oh, mi mamá confía en mí, entonces ahí algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Entonces la humildad es aceptar. No controlamos el destino y sí podemos elegir cómo vivirlo. Eso sí podemos elegir. ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿La voy a vivir sufriendo toda una vida porque falleció mi mamá, falleció mi hijo? ¿O voy a elegir no? Eh, por favor, ¿quién está con el micrófono abierto? Si lo puede cerrar. A ver, aquí la silencio. A ver, ¿quién más está con el micrófono abierto? Ya. Entonces, podemos escoger cómo vivimos nuestra vida. Y la mejor forma es honrar nuestra vida, tomarla y vivirla plenamente, independiente de lo que los otros hayan pasado. A veces nuestra madre, nuestras abuelas vivieron tiempos difíciles y sí, no dudo mucho de eso. Nuestras abuelas vivieron otros tiempos, pero estaban en otros tiempos. Nuestras ancestras estaban en otros tiempos. Tal vez no tenían
como comodidad como tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo no honrar esta vida si nos ha dado tanto? Como dice la música, ¿no es cierto? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y sí, tenemos que agradecerles a ellas, porque gracias a ellas, a ellos, nuestros ancestros que vivieron todo eso y tuvieron que transformar todo eso, hoy día nosotros estamos sentadas frente a un celular, frente a un computador, escuchando esto lo que nuestro Bergelinger nos quiere decir. Vivir la vida plenamente, honrar la vida es tomar. Ok, entonces vamos a seguir con el orden y plenitud. Orden y plenitud, página 44. Este es un verso. Bueno, Hellinger a todo esto era muy filosófico ya, entonces nosotros seguimos esa filosofía y cada vez se transforma mucho más. Orden y plenitud. El orden es la manera en lo que diverso confluye. Por lo tanto, se caracteriza por la diversidad y la plenitud. Está en intercambio. Une lo disperso recogiendo para la realización. Por tanto, se caracteriza por el movimiento. Conjura lo pasajero de una forma que promete continuidad, por tanto se caracteriza por la permanencia. Pero igual que un árbol, antes de caer, libera el fruto y lo sobrevive. Así también el orden se mueve con los tiempos, por tanto se caracteriza por la renovación y el cambio. Entonces, siempre la vida va cambiando. Los órdenes vivos vibran y se despliegan, nos impulsan y nos imponen disciplina a través del anhelo y del temor, poniendo límites, también nos dan espacio, se hallan más allá de aquello que nos separa. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir Bert Hellinger con la plenitud, el orden y la plenitud? El orden Bergelinger aquí no nos habla como la rigidez. El orden es un movimiento vivo que crea la plenitud. Entonces, ¿qué es el orden? No son reglas estrictas, no es algo que yo tengo que seguir estrictamente, pero es la forma en que todo se encuentra en su lugar y se conecta. Porque recordemos que cuando hay amor y no hay orden, todo se desordena porque yo puedo amar mucho a una persona, pero de tanto amarla también la puedo matar. Ah, ¿por qué la mataste? Porque tenía muchos celos, entonces algo no estaba en orden. Entonces, por ejemplo, en una familia, en la vida, en las relaciones, cuando cada cosa está en su lugar, ¿qué aparece cuando todo está en su lugar? La armonía. Entonces, orden es igual diversidad más unión. Y Bert Hellinger dice, todo es diferente, pero el orden une lo distinto. No elimina las diferencias, las integra. Entonces, por eso que en la ley del amor, que es la pertenencia, él dice que nosotros no podemos excluir nada ni nadie. Son los órdenes del amor que él siempre dijo, esos órdenes siempre estuvieron con nosotros, siempre nos rigieron a toda la humanidad, pero él los captó. Y allá donde él hizo la diferencia con las constelaciones familiares, allá donde empezaron las constelaciones familiares, siguieron ese orden y por eso es que tomó esta expansión tan grande. Entonces, cuando dice, por eso hay plenitud, porque todo tiene su lugar y el orden siempre va a estar en movimiento, no es algo fijo. El orden cambia, evoluciona, el orden se adapta, como la vida. Por ejemplo, las relaciones cambian, etapas cambian, personas cambian. Y estos días estaba hablando esto con mi marido, que todo está cambiando tan rápido últimamente. Por ejemplo, no hace mucho tiempo nosotros teníamos solo la tele para ver y no había mucha diversidad en la tele, era solo, no sé,
tres, cuatro canales y después ya surgió los canales a cable, después surgió el celular y ahora la tele casi, el teléfono, no tenemos casi teléfono, es muy rara la persona que tenga un teléfono en casa, pero tenemos celular, todos tienen celular y hacemos todo por el celular, incluso el celular puede hasta cambiar un computador, porque en el celular tenemos todo. Entonces, todo va cambiando. Entonces, el orden sano se mueve con la vida. Entonces, tenemos que dejar que eso fluya. Entonces, el orden es continuidad más cambio. Entonces, es como un árbol, ¿no es cierto?, que da frutos antes de caer. Algo termina, pero algo continúa. Y el orden permite que la vida siga, que lo nuevo nazca, ¿ya? Y el orden también pone límites. Límites no quiere decir que no todo es una libertad total. Hay límites, hay estructura, pero esos límites no encierran, no sostienen. Entonces, gracias a ellos hay una dirección, hay crecimiento y hay seguridad. Entonces, ¿por qué plenitud? Porque cuando hay orden, nada importante queda fuera. Todo está incluido, todo ocupa su lugar. Y eso genera una sensación de una con plenitud interna, cuando todo está en el lugar. Entonces, cuando nosotros sentimos paz en nuestro corazón, es porque todo está en su lugar. Nosotros damos cabida a todo lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en nuestra vida, en nuestra familia. Cuando yo estoy en una guerra interna es porque algo yo no estoy dando cabida aquí dentro o no estoy respetando algo que está ocurriendo afuera. Entonces, más allá del bien y del mal, el orden está más allá de que nosotros juzgamos. No es bueno o malo, es más grande que eso. Entonces, el orden no es rigidez, y es cuando todo ocupa su lugar, principalmente con los órdenes del amor, ¿no es cierto? Nosotros vimos ya en el otro libro. Voy a tomar un poquito de agüita. Entonces, cuando hay orden, aparece la plenitud. Y cuando yo estoy en plenitud, estoy tranquila, estoy en paz. Muy bien. Entonces, ahora vamos, historias que dan que pensar. Página 45, si están siguiendo ahí el libro. ¿Alguien no tiene el libro? Después lo coloco el PDF en nuestro WhatsApp. Entonces, las historias pueden decir lo que otra manera no debe ser expresado, ya que también encubre a aquellos que muestran y su verdad se intuye como los rasgos de una mujer a través de un velo. Al escucharlas, experimentamos lo mismo que una persona que entra a una catedral. Ve el fulgor de las vidrieras porque ellas mismas se hallan en la penumbra. Si se mira a plena luz del día, las imágenes no queda más que el engaste. Entonces, Bergeringer le gustaba mucho contar historias porque él dice que al contar historia nosotros no juzgamos a la persona y la persona queda con aquello que simplemente necesita, sin dar sermones, sin decir, ay, ¿por qué esto otro? Entonces, contando una historia, la persona toma solamente lo necesario. Y aquí vamos con el engaño, página 46, 47, 48, 49, 50. Entonces, vamos, 40 y el engaño. Había una vez un rey muy viejo. Entonces, ustedes tomen aquellos que les sirven de esta historia, ¿ya? Y vamos a ver si le toca algo ahí en su alma, en su corazón. Había una vez un rey muy viejo que se cayó enfermo. Conociendo que iba a morir y preocupado por el futuro de su reino, llamó a su criado más fiel, de nombre Juan, a quien confió un secreto y le pidió: vela por mi hijo, ya que aún es muy joven, y le sirve
y sírvele con la misma lealtad que tuviste conmigo. El fiel Juan se sentía importante, no era más que un criado, y sin sospechar nada malo, levantó la mano diciendo, os prometo guardar vuestro secreto y seré fiel como lo fui con vos, aunque me cueste la vida. Así murió el rey, y una vez pasado el tiempo de luto, el fiel Juan llevó al joven rey por todo el palacio, abriéndole todas las habitaciones y enseñándole las riquezas del reino. Una puerta, sin embargo, omitió, y cuando el joven rey impaciente insistió en verla también abierta, Juan le avisó que su padre lo había prohibido. Finalmente, cuando el rey obstinado amenazó con abrirla por fuerza, Juan cedió, lleno de tristeza. Abrió también aquella puerta, pero se adelantó rápidamente para ponerse delante de un retrato e impedir que el rey lo viera. Pero no le sirvió de nada. El rey lo apartó, vio el retrato y cayó al suelo desmayado. Había visto la imagen de la princesa de la cúpula de oro. Cuando recobró el conocimiento, aún estaba como si fuera de sí y ya no tenía otro pensamiento que convertirla en su mujer. Pero pedir su mano abiertamente le parecía demasiado osado, puesto que, como había oído, hasta ahora su padre había rechazado a cualquier pretendiente. Así, el fiel Juan y él pensaron en un ardid. Sabiendo que el corazón de la princesa de la cúpula de oro se deleitaba con todo lo que era oro, recogieron del tesoro real las alhajas y las vajillas de oro y las embarcaron en un navío. Después se hicieron a la vela y navegaron hasta la ciudad en que habitaba la princesa. Una vez llegados allá, el fiel Juan tomó una parte del oro y se fue al palacio para secretamente ofrecerla a la venta. Al oírlo, la princesa acudió para verlo todo, y cuando le contó que aún tenían mucho más en su navío, la convenció para que fuera con él a la embarcación. Allí la recibió el rey, disfrazado de comerciante, y aún la encontró mucho más hermosa que su retrato. Bajó con ella a la cámara y le enseñó los tesoros de oro. Durante ese tiempo, levaron el ancla y el navío se hizo a la mar. La princesa lo advirtió y se sintió aturdida, pero después comprendió lo que estaba ocurriendo y que en el fondo eso correspondía a los deseos que ella misma secretamente había albergado. Así siguió el juego. Cuando lo había visto todo, miró hacia afuera, vio que el navío estaba ya muy lejos de tierra y pareció asustarse. Pero el rey, presentándole la mano, le dijo, no temas, no soy comerciante, yo soy el rey y te quiero tanto que te pido que seas mi mujer. Ella lo miró, lo encontró amable, asió el oro y asintió. El fiel Juan emperó, llevaba el timón y mientras aún silbaba alegremente por lo bien que había ido su ardid, distinguió en el aire tres cornejas que vinieron a colocarse en un mastil y empezaron a hablar entre sí. La primera dijo, el rey se lleva ya a la princesa de la cúpula de oro, pero no es suya todavía. Cuando desembarquen, presentarán al rey un caballo alazano, y él se montará para ir al palacio. Pero el caballo se lanzará a los aires con él y no volverán a tener noticias suyas. La segunda dijo, a no ser que otra persona se lance sobre el caballo y cogiendo la pistola que lleva en la silla, lo deje muerto en el acto. La tercera añadió, pero el que lo sepa y lo diga será convertido en piedra desde los pies hasta la rodilla. La segunda corneja dijo, aun suponiendo que acabaran bien lo primero, el rey no por eso poseerá a la princesa. Cuando llegue a su palacio, encontrará una magnífica camisa de boda y él irá a ponérsela.
pero la camisa, como pez y azufre, le quemará hasta la médula. La tercera corneja dijo, a no ser que una persona se adelante a él, la coja con guantes y la tire al fuego. Y la primera añadió, pero el que lo sepa y lo diga se convertirá en piedra desde la rodilla hasta el corazón. La tercera corneja prosiguió, aunque fuera bien lo segundo, el rey aún no poseerá a la princesa. Cuando comience el baile de boda, la reina se desmayará y caerá como muerta. Y lo estará en realidad si no hay alguien que la levante, le abre el corpiño, le saque su pecho derecho y le chupe 3 gotas de sangre y las vuelva a escupir. Y la segunda corneja dijo, pero el que lo sepa y lo diga se convertirá en piedra desde el corazón hasta la cabeza. El fiel Juan sabía que ahora iba en serio, pero fiel a su promesa, se propuso hacer todo para salvar al rey y a la reina, aunque le costara la vida. Al desembarcar sucedió todo lo que había dicho las cornejas. Presentaron al rey un caballo alazano y aún antes de que el rey pudiera montarlo, el fiel Juan saltó encima, cogió la pistola y tendió al caballo muerto. Los otros criados del rey dijeron, ¿pero qué se permite? El rey quería montar este magnífico caballo e ir al palacio y él se lo mata. No hay que perdonarle. Pero el rey les dijo, es mi fiel Juan, ya habrá tenido sus razones para obrar así. Cuando entraron en el palacio, hallaron la camisa de boda y antes del que el rey pudiera ponérsela, el fiel Juan la cogió con guantes, la arrojó al fuego. Los demás criaron, murmuraron, ¡qué atrevimiento! El rey quería ponerse la preciosa camisa para su boda y él la arroja al fuego delante de sus ojos. No habría que perdonárselo. Pero el rey replicó, es mi fiel Juan, ya habrá tenido sus razones para obrar así. Finalmente se celebró la boda y al comenzar el baile la reina empalideció y cayó muerta en el suelo. Enseguida el fiel Juan se encontró a su lado y antes de que el rey se atreviera a hacer nada, aún era inexperto. Le abrió el corpiño, le sacó el pecho derecho, chupó 3 gotas de sangre y la volvió a escupir. En ese mismo instante la reina abrió los ojos y recobró la vida. El rey empero asintió vergüenza y a oír que los demás criados se burlaban, diciendo que eso sí era demasiado y que si el rey también ahora le perdonaba, perdería su autoridad. Reunió al tribunal y condenó a muerte al fiel Juan. Este, sin embargo, mientras lo conducían al patíbulo, aún pensaba si debía revelar lo que las cornejas le habían confiado. De todos modos, tenía que morir. Si no lo decía, moriría en la horca, y si lo decía, se convertiría en piedra. Finalmente optó por revelarlo, pensando, quizá la verdad os haga libres. Al hallarse ante su verdugo y al igual que otros delincuentes tener la oportunidad de decir las palabras, refirió ante todo el mundo por qué había hecho aquello que parecía tan grave, y al pronunciar la última palabra cayó sin vida, convertido en piedra. Y así murió. El pueblo entero dio un grito de dolor y el rey y la reina se retiraron al palacio y a su alcoba. Allí la reina miró al rey y dijo, yo también oí las cornejas, pero no dije nada por miedo de convertirme en piedra. El rey le puso el dedo en los labios y susurró, yo también las oí. Este no es todavía el final de la historia, ya que el rey no se atrevió a enterrar el fiel Juan convertido en piedra. Y así lo puso como estatua delante de su palacio. Cada vez que pensaba delante y él suspiraba diciendo, ay, mi fiel Juan, qué pena. Pero pronto tenía otras preocupaciones, ya que la reina quedó embarazada y al cabo de un año dio a la luz a 2 hijos gemelos, unos niños preciosos. Cuando los niños tenían 3 años, el rey ya no aguantó más y le dijo a la reina,
Tenemos que hacer algo para devolverle la vida al fiel Juan y lo conseguiremos sacrificando lo más entrañables que tenemos. La reina se espantó, pero lo más entrañable que tenemos son nuestros hijos. Sí, dijo el rey. A la mañana siguiente, cogió una espada, les cortó la cabeza a sus hijos y virtió el sangre sobre la estatua del fiel Juan, con la esperanza de que volviera a la vida, pero seguía siendo una piedra. Al verlo, la reina gritó, este es el final. Se retiró a su alcoba, recogió sus cosas y volvió a su país. El rey, sin embargo, se fue a su tumba de su madre y allí lloró largo tiempo. Ahora, quien estuviera tentando leer el cuento de la manera que nos fue transmitido, encontrará lo mismo que acaba de oír aquí, siempre que lo lea atentamente. Pero al mismo tiempo encontrará también el cuento real, que si rehúye la visión desnuda de su verdad, le hace soportable lo terrible a través de algo hermoso. Su miedo de encontrar quizás el cielo vacío se apacigua a través de una esperanza ilusoria. Entonces, ¿qué muestra este cuento? Voy a tomar agüita porque aquí la princesa, ¿no es cierto? El rey y la reina, ¿no es cierto? El nuevo rey y la reina, ¿con qué quedaron? Con la culpa y sus consecuencias. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros vimos sobre esto? La semana antepasada, que, que él quería como rehacer nuevamente, hacer algo para librarse de la culpa, ¿no es cierto? Primero, el rey obtiene la mujer a través de un engaño y desde la mirada sistémica, eso tiene un precio. Nada queda gratis en el sistema. Alguien siempre va a pagar. Entonces, el fiel Juan, ¿qué es lo que representa acá en esta historia? El fiel Juan representa la conciencia. El fiel Juan representa la lealtad profunda y la conciencia que protege la vida. ¿Se acuerda que nosotros estudiamos las conciencias? Que hay una conciencia que es mi conciencia, ¿no es cierto? Y esa conciencia está muy conectada con mi clan. Entonces, todo lo que mi clan dice, para mí es ley. Y si yo no hago aquello que mi clan quiere, yo me quedo fuera de ese clan. Entonces, ¿quién sabe la verdad? ¿Quién actúa correctamente, pero igual es castigado? El fiel Juan. Él hace todo correctamente, pero es castigado, como lo dice aquí en el otro cuento, que a pesar de Juan haber hecho todo correctamente, todo igual lo que el rey le colocó, él murió, fue castigado. Y eso muestra que hacer lo correcto no siempre evita el dolor o el juicio. Y Juan no puede hablar sin morir, sin volverse piedra. Entonces, hay verdades que no pueden decirse fácilmente, pero igual actúan en el destino. Y el intento de reparar lo que no tiene reparación, ¿no es cierto? Así como el rey intentaba devolverle la vida a Juan sacrificando a sus hijos, eso es algo muy sistémico. Cuando no asumimos nuestra culpa e intentamos compensar de formas desordenadas, eso solamente genera más dolor. Entonces, es como una ilusión, ¿no es cierto? Sobre todo aquí en Chile decimos vivir en el mundo de Bills y Pap. Es una ilusión para que sea un final feliz. Él jamás iba a ser feliz matando a sus hijos y mucho menos iba a ser feliz con su esposa. Entonces las historias a veces suavizan lo terrible y nos protegen de ver la verdad completa.
¿Cuál es la verdad acá? Que a veces el daño no puede borrarse. No hay una solución perfecta y la vida incluye pérdidas irreparables. Entonces, aquí nos muestra que el amor, la culpa y el destino están entrelazados y que cuando algo comienza en desorden, en un engaño, las consecuencias alcanzan a todos, incluso a los inocentes. Acá me viene mucho de los secretos. Cuando hay secretos en la familia, generaciones más adelante lo van a descubrir a través de una forma u otra, eh, con cosas que las personas hacen o cosas que las personas pasan en la vida. Entonces, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Ese es un secreto que tiene la familia y que no es contado o que no se contó en su debido momento. Como por ejemplo los abusos. Los abusos a veces, y aunque mismo contaran, mi madre contara un abuso para su madre, si tienes que quedarte callada, eso no se puede decir, pero se va a mostrar en la próxima generación o en la próxima generación se va a mostrar esos secretos. Muy bien. Entonces vamos a otro cuento que es el amor. Vamos a ver qué nos dice acá Bergelinger. Página 50-53. Un hombre, ¿qué hora es? Ya, vamos a solo este y ya terminamos. Un hombre en sueños oyó una noche la voz de Dios diciendo, levántate, toma tu hijo, tu único y bien amado, llévalo al monte, te señalaré y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Cogió al niño, lo llevó al monte, construyó un altar, le ató las manos, le sacó un cuchillo para sacrificarlo. Pero en ese momento oyó otra voz y en lugar de su hijo sacrificó un cordero. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo mira Dios suponiendo que exista a ellos? También otro hombre por la noche oyó en sueños la voz de Dios, diciendo, levántate, toma tu hijo, tu único y bien amado, llévalo al monte y te señalaré, y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, su único y bien amado hijo, miró a su mujer, a la madre, el niño y miró a su Dios y le respondió cara a cara, no lo haré. ¿Cómo mira el padre al hijo, la mujer al hombre, el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este cuento? ¿Qué es lo que está comparando? Hay una comparación aquí, ¿no es cierto? Dos respuestas ante Dios. Y aquí dice, suponiendo que exista. Entonces, el primero obedece, está dispuesto a sacrificar su hijo. Eso representa un amor, pero representa un amor ciego. Bergelinger nos dice que el amor ciego es un amor infantil. Entonces, cuando está sometido a una autoridad superior que puede dañar en nombre de algo más grande, ¿ya? Entonces, el segundo dice no, se planta frente a Dios y responde, no lo haré. Representa un amor humano con conciencia y que protege la vida principalmente. ¿Cuál es el mensaje acá? Que no todo lo que parece amor lo es. A veces en nombre de Dios, a veces en nombre de la familia, del deber, de las lealtades que nosotros tenemos a la familia, las personas hacen cosas que rompen el amor verdadero. Entonces, para Hellinger acá, que nos quiere decir, el amor sano no sacrifica a los hijos, no destruye vínculos y no se somete ciegamente. El verdadero amor
cuida la vida que Él tiene por delante. Entonces, decir no también es un acto de amor, un amor más evolucionado, consciente y mucho más responsable. Entonces, aquí Hellinger nos quiere decir que ninguna idea, ni siquiera Dios, está por encima de la vida. Porque aquí dice, ¿y cómo mira Dios? Suponiendo que exista a ellos. Entonces, ninguna idea, ni siquiera Dios, está por encima de la vida. La vida, para Hellinger y para nosotros, tiene que ser lo todo. Entonces, eh, acá 51. Ser y no ser. Entonces, vamos. Ay, grande está. Vamos acá. Un monje que estaba en la búsqueda pidió a un mercader una limosna. ¿Termina? Ah, no, todavía falta un poquito. El mercader por un momento lo miró y le preguntó a dársela. ¿Cómo puede ser que tú me tengas que pedir a mí aquello que te falta para tu sustento? Y al mismo tiempo menosprecies a mí y también mi vida. Cuando nosotros te concedemos lo que necesitas, el monje respondió, comparado con lo último que busco, todo lo demás me parece poco. El mercader, empero, volvió a preguntar si un último existe. ¿Cómo puedo ser algo? ¿Qué se puede buscar o encontrarse como si al final un cambio se hallara? ¿Cómo podría uno salir a su encuentro como si en otras y muchas fueran una? ¿Apoderarse de ello? ¿Y cómo, por otra parte, podría uno volver la espalda y menos que otro ser llevado por ello o estar a su servicio? El monje contestó, lo último encuentra quien renuncia y lo cercano y lo presente, a lo cercano y lo presente. El mercader empero siguió razonando si un último existe, el próximo de cada uno, aunque como en todo un ser, no ser, y en todo ahora, un antes y un después, escondido en aquello que aparece y permanece. Comparado con el ser que experimentamos como pasajero ilimitado, el no ser nos aparece infinito, igual que el de dónde y el a dónde, comparado con el ahora. El no ser, sin embargo, se nos revela en el ser, igual que el de dónde y el a dónde, en el ahora. El no ser, como la noche y la muerte, es principio sin conocimiento, y él solo brevemente, igual que un relámpago, nos destella su mirada en el ser. Así, lo último también a nosotros se nos acerca solo en lo próximo y resplandece ahora. Ahora también el monje preguntó, si lo que dices fuera la verdad, ¿qué me quedaría aún para ti y para mí? El mercader le dijo, aún nos quedaría un tiempo, por un tiempo, la tierra. ¿Qué es lo que Hellinger acá nos quiere decir? Un poquito. Ay. Entonces, aquí Hellinger lo nombra como el no ser. Él lo nombra como, por ejemplo, ser y no ser. De eso,
que muchos llaman Dios, lo último, la verdad, lo esencial. Y aquí él no dice, lo habla como el monje. Entonces, eh, cree que lo último se alcanza renunciando, alejándose de lo cotidiano y dejando la vida común. Y el mercader le muestra algo mucho más profundo. Lo último no está al final de un camino, es algo, no es algo que puedas conseguir y no está separado de la vida. Y aquí Bert Hellinger nos habla que, por ejemplo, cuando acaba algo, termina algo, siempre hay algo que va a comenzar. Entonces aquí dice, lo último no está en el final del camino. Y él nos enseñó, aprendí mucho sobre eso porque, por ejemplo, cuando termina un curso o cuando termina un trabajo o cuando termina un relacionamiento, no es el final, es algo que quedó de enseñanza para nosotros y algo va a continuar nuevamente. Entonces muchas veces lo vemos como un final trágico, ay, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces, pero no vemos todas las enseñanzas que nos dejó todo aquello que nosotros vivimos en ese relacionamiento o ese curso o ese empleo. Siempre lo vemos a veces como, muchas veces quedamos heridos, quedamos enojados, quedamos, eh, no sé, tantas cosas a veces malas que quedamos porque algo terminó, algo que nos gustaba, algo que nosotros estábamos a veces cómodos de más en ese lugar, y si terminó es porque algo nuevo viene. Y él siempre nos dice, el final no es lo último, algo va a empezar nuevamente. Entonces, ¿qué es el no ser? Es la muerte, lo desconocido. A veces tenemos miedo de lo desconocido. ¿Qué vendrá ahora? De lo infinito. Entonces, algo que no podemos comprender, pero está presente en todo. Entonces, la vida, ser, la muerte, no ser, no están separadas. Muchas veces nosotros no hablamos de la muerte, porque la muerte duele, la muerte a veces es un misterio para todos, pero no están separadas, se encuentran en ese instante, es un punto central. Entonces necesitamos buscar algo grande o lejano, porque lo esencial ya está ocurriendo ahora. Incluso aquí después vamos a hablar aquí del cuento del Principito. Y el Principito nos deja también varias enseñanzas que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, mientras estamos vivos, la vida misma es suficiente, tiene que ser suficiente. Entonces háganse esa pregunta. ¿Mi vida es suficiente para mí? ¿Lo que estás viviendo ahora mismo es suficiente? ¿Será que no es una enseñanza para ti en este momento lo que estás viviendo, lo que estás ocurriendo en tu vida? Entonces, eso es lo que Bergelige quiere decir en este cuento. Y vamos con lo último, la fe. Página 54. Alguien cuenta que escuchó a dos personas hablando de cómo habría reaccionado Jesús si al llamar a un enfermo y decirle, levántate, coge tu cama y ve a tu casa, éste le hubiera respondido, no quiero. Finalmente uno de los dos contestó que probablemente Jesús al principio había callado. Después, sin embargo, se habría vuelto a sus discípulos diciendo, este rinde más honor a Dios que yo. En un principio, tales historias quizás nos molesten porque contradicen la consecuencia y las lógicas habituales. Pero después arru- barruntamos, superando las limitaciones, un sentido que ni la explicación puede aclarar ni la contradicción socavar, y así cautiva. Por tanto, en cuestiones fundamentales, muchas veces tenemos que tener varias opiniones a la vez ya que la plenitud incluye las contradicciones en vez de excluirlas.
Y así también lo contrario no nos parece más que una parte entre muchas que completamente a otras, pero las sustituye, no las sustituye. Entonces, Bergelinger acá dice algo muy, muy contradictorio que nos incomoda, ¿no es cierto? La verdadera fe no es obedecer siempre, es ser auténtico ante la vida, ante Dios. Y el punto central acá es cuando el enfermo dice, no quiero a Jesús Cristo. Él no está fallando, está siendo real. Nada más, estoy siendo real, no quiero hacer esto, porque si no sería contradictorio. Y, y eso honra más que una obediencia vacía. Por eso es tan importante que muchas veces decimos sí para cumplir, para ser bueno y para encajar. ¿Se acuerda que yo les dije de la conciencia personal? Que decimos sí muchas veces a nuestro clan para encajar, para decir ya, ok, no me van a juzgar, no me van a mirar mal, no me van a incluir. Pero ¿y cómo quedamos nosotros? ¿Quedamos bien a veces? Pero, y a veces cuando decimos no, pero es verdad, ¿ya? Ahí nosotros quedamos bien con nosotros mismos. Entonces la fe a veces no es hacer lo correcto, es estar en la verdad con lo que eres. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, la verdad os hará libres. Entonces, incluso si eso es duda, resistencia o un no, la parte más potente es la plenitud que incluye todas las contradicciones. ¿Y qué significa eso? Que puedo creer y dudar, puedo amar y resistirme y querer y no querer, todo al mismo tiempo. Y eso también hace parte del camino, ¿ya? Entonces, decir no verdadero puede ser más profundo que un sí que uno no siente. Entonces, ahí queda esta lección para ustedes, el ser verdadero con uno mismo. Cuando yo no quiero algo y para no agradar a otros, decir no y de una buena manera, nosotros podemos estar en paz con nosotros mismos. ¿Ok, mis chicas? Entonces, les agradezco infinitamente por estar acá y nos vemos de aquí a 15 días, si así Dios nos permite. Ya, un abracito para cada una. Si quieren ustedes decir alguna palabra, quien le quedó con esta página de Bergelinger, ¿quieren decir alguna palabra para terminar? So verdad, muy fuerte. Solo verdad, ¿cierto? Bergelinger es maravilloso. Bueno, un abracito para cada una. Hasta semana que viene. Chao, chao.